Nos encontramos hoy con Jonathan Reverón, que nos viene a hablar de cine venezolano y de, bueno, pues lo que es una dama del cine, como es, al fin y al cabo, Margot Benacerraf. Jonathan, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Antonio. Orgulloso de presentar parte de la identidad y la memoria de mi país en un lugar tan importante como Casa de América y en una ciudad que, por cierto, es la primera ciudad que visité, la primera ciudad donde me sellaron un pasaporte en mi vida. Es decir, mi primer viaje solo ¿Sí? ha sido Madrid por un cariño y un afecto cultural a este país y a esta ciudad. Qué bueno. Oye, yo antes de empezar a hablar de Margot, quería que habláramos de Maribel, porque ha habido una foto que has visto tú y has dicho, ¡ay, Maribel! Y yo, pues por cuestiones, digamos, indirectas, por, bueno, pues nuestro querido y que, como decías, en paz descanse, Jorge Camarlengo, conocí, la primera vez que oí hablar de Margot fue del propio Jorge. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de Maribel? Bueno, Entra alguien por la puerta. Cuando decimos Maribel, debería decir más bien martirio. Exacto. Estamos en plano ya profesional. Sí, completamente. Pues imagínate, en ese mismo lugar de afectos por la cultura española entra Martirio, una persona que además, un artista que ha hecho arqueología del arte latinoamericano, no solo de su propio país, sino que ha trascendido y ha hecho honores a ese nuevo mundo, ¿no? Al llamado nuevo mundo. Si está viendo, que seguramente le mandaré el link, un abrazo y seguro que sí, cariño de siempre. Que la verdad que es una grandísima artista a la que tenemos muchísimo aprecio nosotros. Oye, vamos con el caso de Margot. Vamos a ver. ¿Cómo hay una primera película que hace ella que se llama Reverón? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver contigo que te llamas Jonathan Reverón? Eso sabes que justamente antes de venir, toda mi vida he estado enfrentado a la pregunta de si soy familia del maestro Reverón. Era la pregunta más sencilla. Además mi primer largometraje se llama Don Armando. Entonces hay un cruce allí de palabras y por supuesto que la pregunta cabe. A ver, no lo sabemos, en mi familia no me digas. No sabemos, pero siempre me gusta dejar entreabierta la puerta, sí. Porque Don Armando Escanone, el protagonista de mi primer largometraje documental, el gastrónomo venezolano que sí. Además también ha preservado la memoria gastronómica del país, una vez me dijo, bueno, seas o no, tienes la misma nariz. Y tiempo después, revisando fotografías y trabajando con Margot previo al lanzamiento del documental, sí. Mi papá de repente entró a la sala donde estaba con Margot. Me tenía que llevar algo, le dije estoy aquí y bueno, se encontró con ese un poco de fotografías. Si yo he tenido esa pregunta, mi papá también, y cuando yo le suelo preguntar a mi papá, se suele huir por la tangente. Yo no conocí a mi abuelo y mi abuelo, según mi papá, le dice que no, así que todo queda muy en la nebulosa. Sin embargo, en esa reunión, lo que te quiero decir, entre Margot y mi papá por primera vez señala la nariz de Reverón, así que creo que siempre quedará el misterio. Hay algo, empezamos incluso a entrar entonces en el universo de tu película, porque hay incluso ciertas incógnitas que quedan sin desvelar en la misma. Pero bueno, por ir paso a paso, yo en primer lugar quería que nos hablaras, que nos dijeras cómo es que conoces tú a Margot. Y bueno, entiendo yo que dentro de Venezuela es un suceso, pero tampoco un suceso tan conocido, ¿no? A ver, tengo ya 21 años,
de carrera profesional en mi país. Además, siempre me gusta subrayar y cada vez me gusta más subrayar de formación autodidacta, ¿no? Un buen día no me sentí a gusto en la universidad. Además, otras cuestiones, la verdad, no es una línea recta, es una serie de bifurcaciones, ¿no? Sí. Por distintos motivos. Decidí dejarme de la universidad y asumir que me iba a preparar yo mismo por mi cuenta. Además he sido en ese sentido y salvando mucha distancia un poco renacentista, ¿no? De aprender el oficio con la práctica, claro, ¿no? Y con una vocación muy clara desde el inicio. Entonces Margot, todo el que trabaja en medios de comunicación, sí, todo el que esté apasionado por el cine en Venezuela, pasa por la alcabala que significa saber quién es Margot Benacerraf, qué es Araya, qué es Reverón, qué significa esas dos joyas del cine venezolano, y después descubrir que son realmente también joyas del cine latinoamericano, ¿no? Completamente. Pues a Margot la conocí en algún pasillo de radio. Si me pides exactamente cuál, diría que trabajaba en aquel momento en Jazz 95.5 FM. Iba Susana Rinaldi a Caracas. Anda. Y un día Percy Llanos, manager de una compañía de manager que lleva a Susana Rinaldi, luego del concierto Susana Rinaldi me pone nada más y nada menos que a Margot Benacerraf aquí en este codo, y en este otro codo me pone otra joya de la cultura venezolana, que es María Teresa Castillo, sí, fundadora del Ateneo de Caracas, esposa de Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva, uno de los grandes escritores también de Venezuela, periodista, fundador del Nacional, y también uno de los grandes amigos de Margot. Esto lo subrayo porque Margot siempre dice que es uno de los grandes amigos que ha tenido en la vida. Sí. Entonces, en ese momento ya entré más en confianza con Margot, es decir, ya se había roto esa distancia larga o protocolar que significa la reina Margot para todos nosotros en el medio, porque me tocaba entonces en estos codos bajar por las escaleras y llevarlas al camerino de Susana Rinaldi. Percy me dice: vos querés conocer a Susana, llévate estas dos, pero cuidado, que no hay seguro de vida, ¿no? Y jamás voy a olvidar que las dos, además, ya en sus 70 y largos años, muy emocionadas como niñas, bajando unas escaleras a todo dar, y yo sosteniendo a aquellas señoras para no caer, ¿no? Pues eso, allí hubo ese primer encuentro. Ya después, Caracas es una ciudad bastante pequeña. Somos 33 y nos conocemos 32. Entonces es alguien que puedes ver con regularidad, y así se fue gestando una amistad. Siempre que digo que tengo amigos de 80 años, 90 años, suena raro decir que son amigos, son también maestros. Entonces así empezó todo con la confianza de Margot. Es curioso, me ocurre igual, porque tengo, claro, también suena como extraño, ¿no? Decir, un amigo mío que tiene 91 años, ¿no? Pero que también, desde luego... Mi amigo más longevo tiene 97 y es don Armando. Caramba, Sí. ahí me ganas. Ahí, desde luego. Y, oye, ¿cómo surge entonces la idea de hacer este documental, de hacer este recorrido? Entiendo que el personaje, pues sí, lo pide en cierto modo, ¿no? Pero ¿cómo te surge la oportunidad y cómo es ese rodaje de Madame Cinema? A ver, también debo decir ahora que es mi primera entrevista en España, que tengo una buena memoria. Entonces te lo voy a contar todo tal cual fue sucediendo. Día siguiente del estreno de Don Armando, recibo esta llamada, digo: wow, Margot me está llamando. Atiendo y me felicita, ¿no? Sí. Pero es algo que también Margot hace con todo aquel cineasta o con ganas de ser cineasta. Yo todavía no me considero cineasta, ya me siento mejor con el título de documentalista. Y me dice que está muy bien, que siga adelante, tal. Y bueno, eso lo guardo en un bolsillo, me lo llevo un rato sin saber que lo llevo allí. Y tiempo después, cubriendo el sistema de orquestas de Venezuela en Oslo, tal cual, me levanto de un sueño y digo: aquí está el siguiente
proyecto. Claro. Y corte A, para hablar en lenguaje cinematográfico, sí. Me levanté de la cama y le escribí un correo electrónico donde le decía qué tal si hacemos tu documental, si hago tu documental. Para más detalle estaba leyendo En la belleza ajena de Adam Zagajewski. Y ella me contestó como a los pocos minutos: vamos a divertirnos. Y ya, bueno. Dijo que sí, y empezó primero un proceso creativo, ¿no? Algo que me gusta es salir del lugar común, ¿no? Sí. No digo que el lugar común esté mal, porque por algo el lugar común está allí y es algo que siempre hay que volver para entender nuestros contextos y nuestros ciclos históricos y de vida. Entonces dije, ¿qué pasó con esta señora que no hizo más películas, por ejemplo? Que es una pregunta que no solo me hago en el documental, sino que todo el mundo del medio se hacía en Venezuela. Y comenzó a gestarse un proyecto que huía, como decíamos antes, previo a la entrevista, que huía de preguntarle a amigos de Margot, a familiares de Margot, cómo era, qué le gusta, qué le parece el cine, entre otras cosas porque la opinión es unánime de alguna forma. Y si hay alguna crítica, pues creo que nadie se va a atrever a decirla ante una cámara, por el respeto que impone también el personaje, ¿no? Entonces, nada, vi por allí que además había que tener una intimidad como te digo, con respeto, de conocerla en su humanidad, que es una de las cosas que más me gusta del género documental a la hora de abordar personajes, pues, que quizás no hay que estar con la cámara 100 horas dentro de su casa, ¿no? Ya eso también lo había hecho de alguna manera 25 horas con Don Armando, porque además la locación era, él no sale prácticamente de su casa y en su casa está la cocina, entonces era perfecto, pero aquí es distinto. Y además una persona como lo dijo en la rueda de prensa de la premier, con unos grandes excesos de honradez, como ella misma lo dice, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Desvelar la esencia de una persona cuando es así, ¿no? Y poco a poco, como te digo, se fue gestando una historia sobre ella, pero también una historia sobre el cine venezolano, o una pequeña historia del cine venezolano, también un manifiesto muy personal sobre el cine, ¿no? Sí. Y qué nos pasa con la creatividad, qué nos pasa con la creación a los creadores. Si Soderbergh dijo que Araya es un regalo para cineastas, a mí me gustaría, me atrevería a decir que Madame Cinema es un regalo para estudiantes de cine, o para todo aquel que quiera atreverse en algún momento a prender la cámara y contar una historia. Desde luego. Oye, hay una cuestión que entonces tú ya, en cierto modo, ahora has resuelto, que es que tu película sí es un documental. Sí. Pero comentabas lo que decía Soderbergh, que además aparece en la propia portada sí. De la nueva edición de Araya. Y ella, lo que sí dice en tu película, que Araya no es un documental. Entonces, ¿qué podemos decir de Araya? Pues aquí estoy un poco comprometido, porque cuando uno hace también estas cosas tan cercanos a los personajes, casi que firmas acuerdos, ¿no? Claro. Sí, entiendo cuando Margot dice que Araya no es un documental. Fíjate, presentando mi documental en la Cinemateca, en la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela, y hablando con muchos de sus empleados que todavía están allí desde la época de Margot, o inclusive un poquito, digamos, más acá. Si es que cuando la llamamos para clasificar los archivos y tal, nos decían: no la metan en documental, no la metan en ficción, ¿no? Leonardo Padrón, que es uno de los narradores del documental, o digamos, quien hace esa maravillosa entrevista, que es la columna vertebral de la peli, una de las columnas vertebrales de la peli, el canal principal, dice que es una película inclasificable. Pero
me atrevería ahora también a decir que inclasificable en su momento, ¿no? Ahorita, si exploramos un poco el cine y no, como te digo, no me considero un cineasta, ni si tengo amor por el audiovisual y por el género, por lo que significa para la historia de la humanidad también. Como dice Margot, que vamos a pensar en estos últimos 100 años del mundo sin el cine, ¿qué mundo tendríamos? No existiría. Completamente. Entonces, creo que como toda vanguardista, como toda mente preclara, vio este juego que vemos hoy en día de películas que mezclan la ficción, que meten actualidad, que usan recursos documentales. En conclusión, subrayo las palabras del gran Pablo de Neruda, que dice que Araya es un poema visual. Y eso es una cosa, es una piedra preciosa, no tiene parangón. Hablando entre directores de cine y personas con el medio, siempre decimos que Margot nos dejó a todos la vara muy alta. No hay película en Venezuela que tú digas, wow, superó a Araya. Creo que no va a existir por esa cosa fundacional y ¿no? Representa una montaña para el cine venezolano. Completamente. Y además, como has comentado ahora, es que es una tendencia completamente actual, la de la hibridación, diríamos, la mezcla, ¿no? de géneros, del documental, no documental, como ella dice, no, estos que parecían que eran novios, que se llevaban fatal. Claro, y lo dice además con una inocencia preciosa, y ahí entiende esa visión que tuvo antes que muchos, que podía jugar con la verdad y con la ficción. Es casi lo que hacía 25 años o 30 años después. Me acordaba pues de Kiarostami, por ejemplo, en A través de los olivos, ¿no? Cuando eran esos novios que no eran novios, ese cine dentro del cine, pues bueno, un poco todo eso que va jugando ella. Vivió también una época maravillosa. Margot nació prácticamente cuando el cine aprendía a gatear. Personajes como Margot enseñaron el cine a caminar, a andar, ¿no? Eso, vivió una época única y destacó entre los grandes. Completamente. Además, hay una cuestión cuando dices lo de que el cine empezaba a gatear, que es que ella, yendo a su primera película, Reverón, es que prácticamente ni había tocado las cámaras, ¿no? Entonces está un poco esa pureza de la mirada. El otro día lo comentaba, la que también en paz descanse, Agnès Varda, que cuando ella empezó dice, pero si yo no conocía prácticamente casi nada del cine. Entonces, pues quizás son personajes que en esa pureza encuentran un poco su mirada propia, su verdad, por así decirlo. Fíjate que yo también huyo de lo técnico. Huyo en el sentido de que hace poco me bajé Premiere para ya que estamos en el ambiente web, ¿no? Hablemos el lenguaje. Hace poco me bajé Adobe Premiere y he hecho como 4 videos y tal, entendiendo que, bueno, que no tengo 82 años, recordando siempre eso, pero que a lo que quiero ir es que la visión intelectual o la densidad intelectual, y ahí es donde me amarro al discurso de Benacerraf, es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Si vamos a decir que el cine es el resultado de todas las artes, pues primero hay que pasar por todas ellas. Claro. Margot aprendió a encuadrar en el Louvre, en el Museo del Louvre. Aprendió a encuadrar viendo todas las galerías en París, ¿no? Ahí está el primer encuadre en la pintura. Entonces, sí, la técnica es importantísima, porque si no, no estoy desmereciéndola, ni mucho menos, pero cada quien a lo suyo, mejor dicho, ¿no? Claro. Cada quien a lo suyo. Y el director, que a veces es un dios, quizás debe tener unos libros y unas cosas antes leídas, antes de saber hacer zoom out o tocar la cámara. Completamente. De hecho, ella, ahora que hablabas de que aprendió en el Louvre, tenía también unas compañías, porque, oye, Picasso, Buñuel, en fin, habla de ellos con toda la familiaridad del mundo, de alguien que les ha conocido al fin y al cabo,
¿Y qué es lo que pasó con esas películas que hizo con Picasso? Porque en tu documental, afortunadamente, el tuyo es un documental, está sí, claro, ¿no? sí. Pues tenemos respuestas, pero también, como toda buena película, nos deja ahí preguntas. Bueno, ¿no? Y ahora que viene en Casa de América ese estupendo ciclo en el que podemos ver Reverón, Araya, Madame Cinema, qué bonito sería un ciclo de todas las películas que no hizo Margot. Sí, pues esa es la vida del cineasta también. Esa es la vida del creador. Reconciliarse con que no todas sus ilusiones se pueden aterrizar, sí, ¿no? Y convertir esa frustración en otras cosas. Convertir esos eventos inesperados en otras cosas. Por eso me gusta tanto incluir a el maestro Fernando Trueba, el gran Fernando Trueba, allí. Porque es no dejarse vencer por el cine que se sueña, ¿no? Tienes una película, siempre vas a tener una película en tu cabeza. Yo sé que si tú le dices esto a James Cameron, quizás te lo vaya a refutar, ser una cosa distinta, pero a lo mejor, quién sabe, si Titanic no era la película que Cameron tenía en la cabeza, la que estamos viendo, ¿no? Es posible. O Avatar no era exactamente pero lo que tenía. Pero creo que no iba en tu línea, más bien, ¿sabes? O sea, a lo mejor aunque fuera distinta, estoy yo creo que otra escala, no claramente estoy en otra escala, pero me explico. Va a haber siempre una película separada de la que entra en el proyector, ¿no? Dentro de la mente del creador. También depende del nivel de autocrítica, claro, de la persona. Entonces sí, Margot tuvo esa otra oportunidad en Nîmes durante su estancia con Picasso de rodar con él un tiempo, y eventos inesperados hicieron que esa película nunca la pudiésemos ver. Ahí hay otro documental, Tras las latas de Picasso, ¿no? Completamente. Es algo que dejo para colegas cineastas, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú no lo harías? No, ya hice más cinema, claro. Ajá. Más bien, mientras más versiones, más llegamos a una verdad. Ahí estoy también muy influenciado por la realidad, pues la frase que te decía anteriormente, de que la verdad no es una línea recta, sino una serie de bifurcaciones, es de Tomás Eloy Martínez, de Santa Evita, y le tardó muchísimo tiempo escribir esa novela y explorar muchas versiones de Evita Perón. Entonces creo que ocurre lo mismo con cualquier otro género. Desde luego. Oye, estamos en el final, y me da la sensación de que nos queda mucho que hablar de Margot, teniendo dos películas hechas. Una de ellas, recordemos, Araya, que se llevó el premio de la crítica, el complicado, porque además era una época un tanto complicada, digamos, ser seleccionado en Cannes. Iba una cuota por países, por así decir, y eres que era como funcionaba. Era muy complicado, y sigue siendo muy complicado, obtener el premio de la crítica, pero lo obtuvo, un premio también de la comisión técnica, del jurado oficial. Y la gran pregunta, que no sé si quieres desvelar, puedes desvelar, o esperamos a ver tu documental, no sé si en tu documental se desvela, como se ve es una gran pregunta, es ¿por qué no hizo más cuando simplemente escuchándola en tu trabajo se adivina que habría algo ahí muy muy interesante que pudiera decir? Tomo mi última respuesta, pues, ¿no? Decir que por una sola razón uno no hace o deja de hacer cosas es más bien una gran mentira. Margot no hizo más películas como cualquier otro. Por ejemplo, Juan Rulfo hizo nada más el Llano en Llamas y Pedro Páramo, ¿no? Es verdad. Hay Agua por Presión. Y fíjate, ya ese es un buen ejemplo, ya con eso revolucionó todo. Sí, hay compositores de 2 sinfonías, de 9, hay Mozarts, ¿no? Hay gente. Pero Margot hizo muchísimas películas. Margot entendió que a través de la gerencia cultural de un país en el que había todo por hacer, multiplicaba el cine, ¿no? Están Reverón, Araya, se abre esa gran puerta con Araya
a voltear hacia el cine venezolano. Y si hoy Venezuela tiene en Mariana Rondón una Concha de Oro, si hoy Venezuela tiene Desde Allá de Vigas el León de Venecia, que por cierto, quien presenta a Vigas y al cineasta mexicano Guillermo Arriaga es Margot. No me muchísimo digas. tiempo antes en la Universidad Católica Andrés Bello. Es decir, hay muchas películas que tienen la firma de Margot sin que podamos leer la firma de Margot. Una generación completa se paseaba por la Cinemateca de Venezuela y de cineastas, y aprendieron, como ella dice, a hacer cine viendo el cine. Entonces hay muchas formas de hacer películas, y ella decidió ser mentora de toda una gran generación. Sigue recibiendo estudiantes, por eso para mí era tan importante llevarla con estudiantes de arquitectura, por cierto. Sí. En esa secuencia donde ella se comunica con estudiantes que ven el documental, son los estudiantes del arquitecto y artista venezolano-español Miguel Braceli, que van a hacer las instalaciones artísticas que ves tanto en el Nuevo Circo de Caracas, en la Plaza de Toros, como, no lo voy a decir, hacia el final de la peli, el otro montaje que vemos, esos homenajes del cine al cine que me gustan tanto ver y ahora me atreví a hacer. Entonces, bueno, nada, hizo más cine del que pensamos que no hizo. Desde luego. ¿Y tú? ¿Vas a hacer más cine del que pensamos? Definitivamente. Sí. Pero ahora entiendo por qué, o por lo menos debo tener algo de esa raza de, ¿sabes esto? Cuando dices, ¿por qué fulano no ha hecho una película? O, wow, se tardó como 10 años en sacar otra película. Ahora entiendo esos respiros, esos momentos que nos tenemos que tomar para la creación. Eso que como espectadores a veces nos da rabia, ¿no? Sí, pero que haga otra, por favor. Sí, esa pasión por una marca, ¿no? O por una persona, o una manera de hacer cosas, ahora la comprendo muchísimo más. En el caso de Madame Cinema, dirijo, produzco y escribo, ¿no? Sí. Eso deja los hombros un poco desgastados. Te comprendo. Metafórica bastante. y literalmente. Sí. Seguramente que sí. Tengo una nevera de personajes, tengo una nevera de guiones, me gustaría en algún momento incursionar también en la ficción, pero en lo creativo y en lo creativo audiovisual estoy metido en un cuarto ahora mismo, sacando libros, escribiendo. Creo que sí va a ocurrir, ¿no? Pero no sé cuándo. Es como esa misma lectura que hace Trueba, ¿no? Quizás uno espera de esa lista de proyectos a que uno te llame y te dice, me toca a mí. Por ahora, algo muy parecido al documental podría ser el diario. Y me gusta mucho, me gustan mucho ahora los diarios. Y me gustaría escribir un diario. Ahora que ha fallecido Mecas, por ejemplo, Mecas es pues quizás la cumbre de los diarios en cine, ¿no? Sí, quizás es un diario escrito por un documentalista. Yo vivo ahora como un ermitaño en Caracas, de alguna manera huyendo de la hiperinflación, ¿no? Salir a la acera a respirar tiene un costo. Sí. Estoy exagerando, pero sí, o sea, estoy muy en un viaje interior, en una emigración interior, que decía Milan Kundera, y ahí estoy escribiendo. Y me gustaría publicar, tengo un libro de cuentos que se llama Los años después, y quizás apunto al segundo libro y probablemente vaya por el género del diario. Sí, es que en el documental tuyo se nota también una voz muy, muy literaria, entonces es algo que habría que aprovechar, que espero que y es algo también ahora que he descubierto en esta segunda madurez, que puede ser propia del autodidacta, ¿no? Porque al final la base de todo está en la biblioteca, también en las películas, pero la lectura es el acto
más austero y más como que al mismo tiempo más enriquecedor, ¿no? Puedes recrear muchos mundos, aunque se te vaya la luz, ¿no? A la luz de la vela, si es de noche que estás leyendo, puedes recrear el mundo que está por venir. ¿Qué va a pasar con Venezuela, Jonathan? Wow, mi país... No sé qué es más difícil, si preguntarte cuál es tu próxima película o qué va a pasar. No te creas que me he meditado mucho en este viaje, porque implica la primera vez que vengo a presentar mi trabajo, ¿no? Y en un momento tan delicado, tan lleno de sombras, tan difícil de ver una luz. Yo apuesto, o mi convicción me llama a pensar en la reconciliación. Creo que es la primera piedra que hay que poner, o quizás quitarnos las piedras de los bolsillos, ¿no? Empezar por ahí, para poder tender puentes y construir, porque a medida que avancemos en la confrontación, en señalar y no pensar en los grados o en el principio de corresponsabilidad, no vamos a poder seguir adelante. Digo esto con absoluta responsabilidad. Ruanda no se hizo en un día, ¿no? Son procesos que el furor no te deja ver. Hasta que baja el polvo de los escombros es que nos podemos ver a los ojos y entender cuánto hemos destruido. Pues esperemos que esté bajando el polvo, exacto, o que esté por bajar el polvo de los escombros, ¿no? Sí, porque fíjate, ahí luego casos como el de España, que parecía que había una reconciliación y luego nos volvemos a pegar y a recordar. Hay un libro maravilloso que compré acá. Mentira, me compraron acá. Lo digo acá en España por si acaso hay gente que... porque tenemos dificultad de conseguir textos, ¿no? Allá en Venezuela. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo, pues háganlo, ¿no? Es de Theodore Seldin, filósofo de la Palestina británica, y se llama Historia íntima de la humanidad. Sí. Lo que está pasando en Venezuela ha pasado en muchas sociedades. Decía el secretario general de la ONU que el odio es inherente a todas las sociedades, ¿no? Pero también la capacidad de despertarse de allí, de quitárselo un rato de encima. Y creo que es eso, que las sociedades se tumban o esconden o logran atrapar algunos fantasmas, unas sombras, apartarlas un rato. Y bueno, lamentablemente siempre el ciclo, hay un momento en que suena la alarma, y por algo hay que... Se liberan ese hay que liberar esos fantasmas, o se liberan, o se decide liberar fantasmas, ¿no? Entonces hay que enfrentarlos quizás y pedirles que se aparten un rato, o lograr apartarlos durante un tiempo. Esperemos que así sea. Va a ser así, no sé cuándo. Esa es la gran incógnita, ¿no? Y la gran frustración, sobre todo en mi caso, que tengo 35 años, ¿no? Y que tengo mayor referencia histórica, pero ahora mismo trabajo con pasantes, con estudiantes, edito un suplemento cultural, en fin, en las distintas cosas que hago en Venezuela. Y es bonito ver también que hay memorias despojadas de odio, ¿no? Hay memorias que además han heredado la madurez que uno piensa que tiene. Ellos, los jóvenes, tienen aún más entendimiento de lo que ocurre, porque tienen una mente fresca, y ven las cosas sin haber vivido otras, ¿no? Sin haber experimentado las heridas. Están viendo son las cicatrices, a eso me refiero. Yo creo que necesitaríamos que fuera en un tiempo más o menos prudente, porque si no puede suceder lo que ocurre en casos no muy lejanos. Yo te hablo además como hijo y nieto de exiliados cubanos, que parte de esa cultura se ha perdido, se ha suplantado por otra, y
tan importante tener figuras culturales, referencias, como es el caso de Margot, independientemente de los contextos puntuales políticos, como pues tan importante esas figuras que a veces hay que rescatar y recuperar del olvido, no sé, del exilio, del asesinato, incluso en regímenes dictatoriales. Así que gracias, Jonathan, gracias por este estupendo trabajo documental como es Madame Cinema, que la verdad que bueno, desde la portada, los testimonios de ella, los testimonios con dibujos de Fernando Trueba tremendamente bellos, pues nos descubren, nos dan paso al fin y al cabo pues a un artista fundamental, y como es ella, y otro artista fundamental como eres tú también, así que estaremos esperando esos diarios. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes también por su atención, por su participación. Seguimos, por supuesto, en Déjate Historias a través de la televisión o a través de www.dejatehistorias.es. Hasta la próxima.